¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de su canal Data Potential. Vamos a revisar el tema de revisión preliminar de datos. En la primera emisión, en el primer video, vimos algo al respecto de la importancia del análisis y modelado de datos y de fuentes de información. En esta segunda emisión, ya una vez que tenemos los datos, una vez que he descargado la información, pues es muy importante inspeccionar los datos para validar consistencia, faltantes, propio formato de los datos. Entonces a eso nos vamos a dedicar en esta pequeña cápsula, son cápsulas breves de 8 o 10 minutos y que considero muy importantes como preparatorias para ya entrarle a los procesos de análisis y modelado. Un punto importante, y es cosa de que lo anoten, es la fecha. La fecha como dato, como variable, es importante, parecería trivial, bueno, pues qué chiste puede tener una fecha del 2 de marzo de 2023 y así sucesivamente, pero como veremos en algunos ejemplos que ahorita les voy a mostrar, llega a ser muy importante y cuando no la tenemos bien dimensionada, pues llega a ser un dolor de cabeza cuando estamos utilizándola para, por ejemplo, series de tiempos, para gráficos de series de tiempos. Vamos a ver algunos ejemplos como el PIB. Si nosotros rastreamos información del PIB, del Producto Interno Bruto, en una fuente tal como Statista, vamos a abrir la información. Está por acá. Lo que ustedes descargan de Statista, vamos a abrir un poco esto, es una tabla como esta, en donde les muestra por país. Aquí tenemos varios países, Estados Unidos, China, Japón, varios países, está incluido México, por supuesto, pero hay otros países y por año ustedes tienen el dato, miles de millones de dólares, el Producto Interno Bruto. Entonces revisan pues que en 2021 por ejemplo, España o Irán tenía 1.426.3 miles de millones de dólares de Producto Interno Bruto. Y la India tenía en 2023 3.893.67 miles de millones de dólares. Y luego nos llama la atención, tenemos los datos de 2024, 25, 26, desde luego son datos estimados. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta 2021, que no tiene el asterisco, son datos reales y de 2022, 23 en adelante son datos estimados. En todo caso, la tabla tiene ciertas particularidades y es por eso que vamos a escudriñar e ir más allá de lo que diríamos, pues, ¿qué chiste tiene la tabla? Bueno, la tabla tiene su chiste en el sentido de que, en primera instancia, los valores o los parámetros que me interesan es el Producto Interno Bruto por país y nosotros tenemos la tabla en donde los renglones son los países y las columnas son los años. Entonces, la primera transformación que yo les recomendaría que hicieran es transponer la información, es decir, invertir renglones y columnas para poder realizar el análisis en un esquema convencional de series de tiempos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Marcar toda mi información, copiarla y en otra tablita, en otra hoja de cálculo, realizar la transposición de la información.
Y ahí en este caso, ¿qué es lo que ahora ya tenemos? Pues la información del Producto Interno Bruto, pero ahora los renglones son mis años. Entonces esta ya es una tabla que preliminarmente ya puede ser estudiada en donde cada columna, recordemos eso como máxima de modelado de datos, cada columna es una variable. Cada columna es una variable de interés. Y entonces, aquí el año en general pues pasa a ser circunstancial porque es un atributo de tiempo de la variable, no es una variable de interés. En realidad es una variable de traslado, digámoslo así, o de referencia de la variable de interés que es efectivamente el Producto Interno Bruto por país. Segundo ejemplo, mercado de valores. Y recordarán que en la primera emisión hicimos el rescate o descarga de tweets o twitters respecto del mercado de valores y nos apoyamos de el Google Data Search Engine o el motor de búsqueda que rastrea conjuntos de datos de Google y con ello nosotros rescatamos una información referida a el, eh, los tweets relativos a la base de información, pero aquí hay un segundo tip, mejor práctica que sí quisiera recomendarles. Cuando ustedes lo descargan y le dan doble clic a la información, se va a tardar bastante tiempo y simplemente comentar que esas bases de información pueden ser bastante grandes, de decenas de megabytes, de centenas de megabytes, como es el caso. Y en todo caso, sus procesadores, el Excel, lo va a poder manejar. Otras bases que vamos a revisar en otros sistemas también lo van a poder manejar. Pero en determinado caso debemos saber que el procesamiento de la información es importante. Entonces, uno es el tiempo, ahí lo que tienen como apertura del proceso es que cuando yo abrí la información ya ciertamente procesada de los tweets, yo lo que tengo es la fecha de identificación y el texto del tweet. Y así sucesivamente para miles de contenidos o de publicaciones en Twitter, que ya lo puedo procesar. En algún video posterior revisaremos que esta información la puedo procesar, por ejemplo, vía análisis de textos, que esa es una herramienta de análisis y modelado de datos que se puede utilizar para revisar qué es, cuál es la información que yo puedo extraer de aquí, porque de otra manera, pues ustedes lo revisan y dicen, bueno, pues sí son miles de tweets y qué puedo extraer de aquí. Aquí no hay cantidades, aquí no hay posibilidad de gráfica convencional, una gráfica XY, por ejemplo, como lo hago, no hay forma. Aquí lo que debo analizar es el texto extraído de esta información. Y entonces viene la fecha, y luego la fecha pues, puede ser un, un punto importante, un aspecto importante por rastrear. Segundo punto entonces. Eh, el otro punto también que quisiera comentar es de que cuando ustedes tienen una apertura convencional de una tabla de una base de tweets en lo general, el rastreo va a venir así. No va a venir tan bonito como se los acaba de mostrar hace un minuto, como la otra tabla en donde está pues ya cada uno
de los renglones, con su fecha y su texto, no. Lo que ustedes encuentran es una lista ilegible de tweets marcados como una gran tira, por decirlo así, de los contenidos. Aquí no está expresado así. Entonces, no hay mayor problema, pero lo único que deben de hacer es irse a su correspondiente eh, pestaña de datos o data, si lo tienen en inglés o Excel, obtener los datos de archivo, abrir su archivo de Excel, el mismo que estábamos viendo ahora, hace unos minutos, buscar la información, donde que ahí están viendo así que todo mi contenido, ¿no? Y abrir ese conjunto de datos que acabo de abrir, pero en el modo de importar datos. Se va a conectar con la base, va a abrir la información y ahora sí, ya la interpretación al momento de darle importar, el Excel, digamos así, se pone a chambear, se pone a trabajar y estructura la información desestructurada, esta que están viendo acá a la izquierda, en donde tiene ahí sí un identificador, un creado en tal fecha, un texto e inclusive un sentiment, un análisis preliminar de qué opinión, qué énfasis, qué matiz tiene el texto. Y ya, proceden entonces a cargarlo. Entonces ahora sí, ya tienen su tabla en una estructura funcional para el análisis de textos. Muy bien. El siguiente ejemplo, la precipitación pluvial de México. ¿Cómo la pueden ustedes estar rastreando? Pues bueno, si ustedes recuperan esta información de alguna fuente particular, lo que van a tener es un listado de precipitaciones en milímetros, el año y el mes. Todos son de México, me dice ahí country. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un problema porque la fecha está desagregada en el año y en el mes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mediante un procedimiento que posteriormente veremos en algún punto de este canal, generar la fecha. Es decir, yo lo que necesito es la fecha que diga enero de 1991. Entonces, para ello va a ser importante realizar un procesamiento tal que permita juntar esa información y entonces obtener una fecha que diga enero del 91. Pues que me convierta este año y este texto que dice enero, febrero, January, February, etcétera, en una fecha legible para efectos de generar gráficos, de hacer análisis de series de tiempos. Muy bien, pues eso es lo que quise compartirles el día de hoy en cuanto a preprocesamiento de información. Muchas gracias.